Buenas tardes para todos, bienvenidos a este panel inaugural de la exposición Guardianas, Memoria, Lucha y Sanación. Esta exposición tiene a los artistas invitados Fabián Paz, Sansi Fuentes y Pablo Wilson Córdoba, y se realiza en el marco del Black History Month, que es una conmemoración anual que se da en los Estados Unidos para reconocer los logros de la población afrodescendiente y en otros lugares del mundo que se ha comenzado a celebrar para reconocer estos logros y contribuciones. Esta exposición hace parte de un programa con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos que se llama Rediscovering the Art Gallery, realizado por el Centro Cultural Colombo-Americano para crear espacios de circulación para artistas emergentes, estudiantes y egresados recientes de las escuelas de artes de Cali, y para ofrecer a los públicos participantes valiosos espacios para las reflexiones sobre diferentes aspectos. Esta exposición particularmente es realizada en asocio con el Instituto Popular de Cultura a través de su Escuela de Artes Plásticas. Bienvenidos al panel, bienvenido Pablo, bienvenida Sam, bienvenido Fabián, bienvenido a nuestro público y a nuestras audiencias que están online. Vamos a comenzar presentándoles a cada uno de ellos y lo que queremos hacer, nosotros nos reunimos a preparar este panel, es compartir con ustedes un proceso muy bello que hicimos para preparar esta exposición. Esta exposición se dio en el marco de muchas conversaciones sobre aspectos incluso de la vida de cada uno de ellos y de sus experiencias de vida, a partir de los cuales encontramos un hilo conductor para hablar de aspectos particulares en nuestro contexto de la diáspora africana. Entonces les voy a presentar a Sansi Fuentes. Nació el 2 de julio de 1988, es artista plástica en formación del Instituto Popular de Cultura. En su trabajo ha explorado problemáticas ambientales, sociales y particularmente en este momento tiene un gran interés en los efectos de la vida cotidiana del sistema patriarcal sobre los cuerpos. Su formación en técnicas pictóricas le ha permitido crear retratos desde la conversación alrededor de su interés por las historias de las mujeres. Pablo Wilson Córdoba nació el 29 de septiembre de 1975. Él es un artista plástico egresado del Instituto Popular de Cultura y su especialidad, como lo van a ver en la exposición, es la talla en madera, que hace con una maestría increíble, desde la cual aborda aspectos como la memoria y lo sagrado, y su motivación para tallar es realmente una urgencia vital. Fabián Paz nació en Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca, el 7 de enero de 1987, es afrodescendiente, hijo de padre caleño y madre quilichagüeña. Es un artista plástico en formación del Instituto Popular de Cultura y su trabajo hace énfasis en la memoria. Él utiliza el retrato y el collage para abordar y confrontar temas de acontecimientos políticos y de las violencias generadas por el conflicto armado en Colombia. Tenemos tres preguntas que vamos a abordar, que hacen parte, como les decía, de esta conversación que nosotros tuvimos, de este encuentro muy rico que dio lugar a este proceso que ustedes van a compartir con nosotros hoy. Entonces lo que vamos a hacer es compartir esa conversación muy franca, muy cercana y muy cálida que tuvimos, en la que encontramos, por ejemplo, que el surgimiento de sus prácticas, en los tres casos, provienen de la huella que ha dejado la madre de cada uno en ellos. Entonces, San, cuéntanos un poco de esta conversación que teníamos alrededor de tu madre, que te enseña que la vida es una lucha. Bueno, buenas noches para todas y todos. Pues sí, como que desde niña siempre vi y crecí con mi madre como luchando, pues que siempre estuvimos ella con nosotros, mis otros dos hermanos, y siempre pues como apoyándonos en todo, dándola toda para darnos lo suficiente para salir adelante y demás. Como que vi siempre en ella esa lucha y esa persistencia en estar pues como en esta vida de una manera como bien y digna. Entonces como que crezco pues con esa inquietud de siempre querer hacer todo como con mis propios medios
¿sí? Y como que cada vez que empecé de pronto a viajar y a conocer mujeres, como que me inquietaba mucho como esa fuerza femenina y ese poder que tenemos nosotros las mujeres pues en la vida, ¿no? Y en la vida cotidiana y en todo lo que se puede presentar a nuestros pasos. Entonces como que me enamoro como de esta fuerza pues y de querer representar diferentes historias de las mujeres populares y de la gente pues de la comunidad, que es como lo que a mí me apasiona y con lo que me gusta pues trabajar, es como la comunidad en general. Sí, en esa conversación que tuvimos, tú nos contabas que tu mamá vendía en el centro cosas, estaba caminando continuamente y que, digamos, esa crianza tuya se dio en el marco del distrito de Agua Blanca, que estaba en un lugar, digamos, de mucha migración del Pacífico. Claro, es como que mi mamá pues era vendedora ambulante en el centro, entonces como que siempre pues vi nuevamente como esa fuerza de ella siempre salir con sus cosas a vender y poder como traernos el sustento pues a mí y a mis hermanos. eh, y claro, pues en el distrito de Agua Blanca vivíamos en Alirio Mora Beltrán. Y pues aquí creo que todos sabemos que el distrito de Agua Blanca es un lugar donde la mayoría de sus habitantes son gente desplazada, ¿sí? Del Pacífico. Entonces, bueno, como que crecí muy conectada con estas raíces africanas también. Y pues todas mis compañeras de colegio, mis compañeras, mis amigas del barrio, de la cuadra con las que jugaba, pues en su mayoría eran mujeres afrodescendientes, y pues sí tengo como esa conexión y esa empatía con estas personas que son personas súper maravillosas. Pues. Gracias, Son. Y en el caso de Fabián, yo no puedo olvidar pues la frase que tú decías cuando hablábamos alrededor del fenómeno de la discriminación, ¿no? Que tiene tanto sus componentes muy sutiles, muy velados, como unos componentes muy abiertos que, por ejemplo, estamos viviendo en la actualidad. Y Fabián mencionaba que a él la discriminación no lo había tocado tanto gracias al talante de su mamá. Y cuéntanos un poco de eso. Bueno, pues básicamente es la imagen que mi mamá siempre como que estuve viendo de ella, ¿no? Nosotros a muy temprana edad, ella viaja a Cali, se traslada a Cali por pues, situación como económica, decide viajar a Cali conmigo, muy pequeño, y pues yo siempre estuve con ella, acompañándola, así como en sus lugares de trabajo, por ejemplo. Y sí, digamos, de niño viví un poco esa discriminación por parte pues, de las personas con las que donde ella trabajaba. Pero pues con la imagen que ella siempre mostró de ella, pues como que me sirvió a mí para no dejarme afectar por ese tipo de cosas, de discriminación. Entonces nunca me sentí afectado por ello. O sea, siempre como que traté de mostrar también la imagen que mi mamá mostraba siempre. O sea, mi mamá siempre como que siempre trataba de sacarme adelante, porque pues mi padre trabajaba también, ella se encargaba de mí, siempre estuvo como ahí presente, entonces esa imagen precisamente me forjó y pues soy quien soy también ahora. Entonces eso es como un poco eso lo que me inspira a mi madre también. Y pues en el núcleo de mi familia, por parte de ella, vivimos pues en el campo, ¿no? Entonces también como que vi un poco las prácticas de mi familia, de mis abuelos, ellos aún viven, y pues siempre fueron como prácticas cotidianas, pero que a la vez suceden en territorios que son un poco violentados, ¿no? Y por eso muchos de mis tíos también migraron a las ciudades como para buscar otras oportunidades y no dejarse como absorber un poco por esa violencia que se dio en los territorios también, ¿no? Bueno, en la pregunta siguiente vamos a indagar un poco sobre ese proceso y le vamos a preguntar a Pablo, que fue muy
ha sido muy generoso y también muy generoso al compartir esto aquí con todo el público. Y es esto que decíamos en su presentación, ¿no? Que su motivación para tallar es una urgencia vital. Y Pablo nos contaba en la conversación, todos juntos, que Pablo tallaba para continuar existiendo tras la pérdida de su madre. Entonces, la relación de Pablo y su mamá es una historia tan hermosa y tan bella que nos compartió, porque no compartimos un poco con el público. Bueno, primero que todo, pues agradecerle a todos por su asistencia. Esto realmente a nosotros como artistas nos retroalimenta también mucho. Y yo sé que a muchos de ustedes que están empezando, están en formación, también va a ser de mucho aporte. Lo que dice Margarita en cuanto, bueno, que una urgencia vital, de pronto aclaro un poquito esa parte. Sí, nosotros como artistas, de pronto en el arte encontramos una forma muchas veces de sobrevivir. Quizás no todos, cada quien tiene de pronto su método diferente y entonces así se le va adaptando a cada quien. Pero entonces esto hace referencia como a que el arte viene siendo sanador de acuerdo a cómo lo empleemos en nuestro trabajo. En el caso mío, de pronto, a los 4 meses más o menos de haber perdido a mi mamá, de pronto empecé a sentir la necesidad de buscarla dentro de lo que quedaba. Entonces ya vi de pronto, no era físicamente, sino cómo las siento en el alrededor por medio de mi trabajo. Entonces me da de pronto, empiezo a hacer inicialmente la primera obra relacionada con lo maternal, que fue una obra que se llama Incertidumbre, que en la cual represento a una mujer embarazada, ya a punto de dar a luz, amamantando a un bebé. Entonces era una situación pues de mi vida personal, donde siempre me preguntaba también en las conversaciones era, bueno, ma, y el último día que me dio teta, ¿cuál fue? Entonces, y todo por mi hermano, que fue el que me destetó, que esto y lo otro. Entonces ese tema que era como de burla, de conversación, pues en el momento de ponerlo ya en práctica, sentía que me retroalimentaba. Todo eso me traía, a pesar de que no tengo memoria de cuando yo tenía aproximadamente 2 años, pero entonces eso como que me hacía vivir o imaginarme una situación, y al final del día me daba cuenta que todo eso no era sino una retroalimentación o como haber revivido un pasado. Entonces, terminando esa obra, que vi que quedó con un muy buen resultado, porque otra cosa que como artista tenemos que tener en cuenta es que cuando estemos trabajando tenemos que hacerlo con toda la devoción y las ganas del mundo para que el resultado pues sea agradable y para que tenga asimismo su trabajo buenas energías. Entonces de ahí sigo con otras obras ya relacionadas con la maternidad, donde ya represento al papá con el hijo, porque es como una herencia que viene trascendiendo, ¿no? El amor que nos dan nuestros padres a nosotros, o ya ellos en su función de abuelo a nuestros hijos. Entonces es algo que viene pues como en una descendencia. Entonces ahí es donde aclaro pues como la parte de lo vital, ¿no? De lo que habla Margarita. Entonces mi trabajo sí, básicamente de hace 4 años para acá está basado como en el tema de la maternidad, la paternidad. Entonces, porque es como buscando eso, esa compañía que a veces uno cree que está más allá y realmente está en el entorno, en los recuerdos. Por eso es bueno, digamos, entre mejores vivencias tengamos desde el inicio, eso va a ser el soporte para el final de nuestras vidas, porque al final y al cabo solo van a quedar los recuerdos, porque los que están hoy no van a estar mañana. Entonces es como el bastón para la vida de nosotros. Entonces yo creo que como artista, por ahí un dato curioso que les dejo es como ese, como hagamos las cosas bien, con amor,
si, digamos, el mensaje mío realmente va también más dirigido en mis obras a esas madres y a esos hijos, ¿no? Cuando tenemos como mujer y tenemos la conciencia que todo lo que hagamos, estamos haciendo en un hijo, es una siembra que vamos a cosechar mañana. Y si como hijos también tenemos toda esa conciencia y valoramos todo eso que esa mujer está haciendo por nosotros, por ejemplo, yo digo, si, menos mal no salí mujer o menos mal no engendro, porque engendro se dice no paro, no se dice. Sí, o sea, no me embarazo porque yo digo, no tendría ese valor o esa vocación de llevar a un niño 9 meses, por eso yo digo, la mujer en el entorno de nosotros realmente hace una labor fundamental y de quizás a veces nosotros como hijos, no nosotros, yo no me incluyo, me refiero a los que no han sido buenos hijos, a no valorar eso, ¿no? Ese trabajo que hace esa mamá, que luego cuando se convierte en abuela, que es un trabajo más grandioso todavía. Entonces mi trabajo es como un poquito de eso, de querer compartir esa parte de lo que a mí realmente me regocija y me llena. Digamos, yo soy un admirador, un fanático de la persona que trata, quizás yo no trato bien a los demás, pero me encanta que los demás sí traten bien a los demás, me encanta percibir eso. Pero Pablo, si tú eres una persona tan delicada, ¿cómo vas a decir que no tratas bien a los demás? Pero a veces sí. Pero entonces en eso más que todo es lo que quiero como presentarles mi obra y en el momento que la puedan apreciar, ojalá y se conecten con ella. Gracias, Pablo. Pablo nos contaba un poco sobre las dinámicas familiares y cómo esa figura de su mamá logró hacer que cada uno se sintiese como el más cercano a sus afectos y el más contenido y soportado para enfrentar todas las vicisitudes que este mundo traía. Y ahora vamos a hablar entonces de ese interés de investigación y del proceso al desarrollarlo. Entonces, en el caso de Sam, queremos que nos cuentes, Sam, estos retratos que el público va a ver en la sala, estos encuentros que tú tuviste, ¿cómo fue ese interés en las historias y cómo fue el proceso de estos encuentros que terminan siendo unos encuentros para reconstruir la vida a partir también de historias que no son fáciles, que son violentas y que ocurren, digamos, específicamente sobre estos cuerpos, pero que finalmente terminan siendo unas historias de resistencia y de lucha, pero también de sanación? Cuéntanos cómo funcionó eso. Sí, bueno, pues digamos que mi interés personal es como la mujer y por causalidades de la vida me voy encontrando como con estas 4 mujeres. Entonces, digamos que cuando surgió como la idea de querer hacer esta serie que se llama Contar para Sanar, le comento como a una amiga que se llama Karina, que es de Costa Rica. Le digo, mira, quiero hacer este proyecto como contando la historia de las mujeres, retratándolas y como mostrando las diferentes situaciones que vivimos las mujeres en la sociedad. Entonces ella me dice de una como que, ay, yo quiero estar en ese proyecto. Y pues Cari es una mujer que tiene, pues la vamos a ver ahora en la exposición, como una situación con su busto, ¿sí? Empezó a crecerle desde muy pequeña y entonces como que eso la ha llevado a tener diferentes situaciones como en su vida social y física, ¿sí? Como problemas físicos dolorosos en su espalda, en su columna. Entonces como que por ahí va como esa historia con Karina. Luego paso como a encontrarme con María Elvira, que es una mujer súper guerrera de la Casa del Chontaduro. Como que una vez hablando con una amiga le comento también como este interés mío en estas personas, estas mujeres, y ella pues me refiere como a María Elvira. Y bueno, cuando me encuentro con María Elvira y nos sentamos a dialogar, pues me doy cuenta de esa historia también súper increíble de una mujer guerrera que
que también pasa por diferentes situaciones. La idea de esta serie es que aparte de la pintura, también hay un audio que es para mí lo más importante de la serie, ¿sí? Más allá de que yo las haya pintado, más allá del trabajo como pictórico que hay ahí, lo importante es el audio, que es donde ellas están contando sus propias historias, ¿sí? Como que están contando de dónde vienen, por qué están ahí, qué tanto ha pasado con sus vidas, como todas estas marcas y cicatrices que finalmente se vuelven como ese empoderamiento de cada una de ellas para salir como de todo eso incómodo que sucedió y volverse unas guerreras y unas luchadoras y sanadoras pues con su vida misma, ¿no? Igual Elena también la conocí, pasa que estuve pintando un mural en Llano Verde cuando pasó lo de los 5 niños y ahí yo pinté a María Elvira y a Elena Inestrosa, fue como el primer acercamiento que tuve con ellas en un mural y quedé como interesada pues también en Elena. Y entonces como que le hablé y le propuse también este trabajo y ella pues también le gustó mucho y Elena tiene una vida también muy bonita de lucha así, con su familia, de sacarlos adelante, de tratar de enseñarles siempre lo mejor a sus hijos. Entonces como que es muy bonita como ella ve la vida a pesar de todas esas circunstancias incómodas que te ofrece como la sociedad y el Estado de alguna manera, ¿sí? Como te sacan pues de tu territorio y como te obligan a no poder hablar de lo que necesitas hablar. Ella finalmente coge eso como una fuerza propia y pues bueno, ahí vamos a escuchar el audio también. Sí, eso es muy importante, Sí. digamos que existe, digamos, ese audio para que cada uno pueda pues participar de esa práctica que tú haces, que es muy importante lo que señalas, porque más allá de la pintura que existe una práctica de acompañar, una práctica de conversar, de compartir, y esa pintura es una huella que se comparte también de ese momento. En el caso de Fabián, ustedes se van a encontrar con un collage que es muy político, ¿no? Es un dibujo mezclado con recortes de periódico y él está trabajando a partir de la intimidad, ¿no? De las cosas que surgen en las prácticas de su comunidad, de su familia, de las mujeres de su familia, que finalmente también sostienen a una comunidad. Como ustedes ven, digamos, aquí hay como un común denominador de una fuerza muy grande que está hecha a partir de cosas aparentemente muy sencillas, ¿no? Como el hecho de trenzar. Fabián, cuéntanos un poquito de eso. Pues sí, mira, pues digamos en los retratos que van a encontrar ahorita en la sala, muchos son como un reflejo familiar, ¿no? Entonces, trato de apropiarme de fotografías familiares y poses que de pronto pues haya visto en internet también o documentación. Esto lo fusiono con el collage, con periódicos, con noticias que vengo recolectando de los años, más o menos de los años 70, de los años 80, de los 90, del 2000, y son noticias que digamos selecciono con base como al contexto de la obra y las incorporo, las fusiono y pues así nace, digamos, un poco la obra. Mi trabajo es un poco figurativo y sí, digamos, me baso mucho en el retrato para precisamente retratar como eso que se quiere decir en ese momento a la par con las noticias que se encuentran también. Y pues también las prácticas familiares, por ejemplo, como el trenzado, que es una práctica familiar que viene desde mucho tiempo y que todavía la continúan, que de hecho antes de venir por acá, pues mi madre me ayudó a hacerme ese trenzado mientras tuve como una charla también con ella.
y pues hablando un poco de la exposición, hablando un poco de lo que iba a suceder esta noche también. Entonces fue como una experiencia muy chévere y pues trato como de incorporar la cotidianidad también de mi familia en las obras, precisamente pues en estas que van a encontrar. Perfecto, Fabián, gracias. Y bueno, con Pablo hablábamos un poco del tema de lo femenino, ¿no? Que es muy interesante cómo Pablo está pensando el tema de lo femenino también en la paternidad, ¿no? Entonces es muy interesante ver en su talla, incluir, digamos, este tributo, que es un tributo a la imagen de una madre, ¿no? De una madre que con su práctica sostiene a la familia y a la comunidad, pero que también hace una reflexión sobre lo femenino en la paternidad e incluso en él mismo como padre, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, Pablo. Sí, obvio, como te decía ahorita, va siendo mismo como esa transmisión de saberes, de afecto y de todo. En el momento que yo como hijo recibo todo ese amor y esa forma bonita de ser de una mujer, ya yo quedo impregnado a eso y es lo que yo le voy a transmitir a mi generación. Siento que como papá, el primer año, que es el tiempo que uno más chocholea a los hijos, siento que fui muy querendón y eso es como que es la época para uno transmitirle a los hijos el amor, o sea, de los primeros a los 5 años, aunque toda la vida tiene que transmitirse, pero es como el tiempo que uno más debe mostrarle ese afecto para que ellos tengan la seguridad y sean personas, como quien dice, aguerridas. Claro, y es muy, muy bella esta combinación de lo femenino, digamos, lo masculino, haciendo referencia a lo sagrado, ¿no? Pablo Wilson tiene unas reflexiones alrededor de la religiosidad, digamos, entendida de una manera muy bella, y él dice en algún momento que Dios podría ser esa madre, ¿no? La que se ha privado de algo, la que ha dado el bocado, la que ha alimentado, que sería la única que podría perdonar y bendecir. Entonces esa es otra, digamos, como concepción muy bella de la práctica de la talla de Pablo. Sí, y también es un pensamiento muy personal, muy individual, para que nadie lo tome a personal, porque de pronto muchos ven la religiosidad de una forma diferente. Yo realmente la veo de esta forma así más cercana con mis familiares, porque yo digo que la religiosidad viene muy de allá ligado con nuestra ancestralidad y con nuestra idiosincrasia, y eso lo recibimos es desde el seno materno. Entonces por eso yo relaciono mucho que yo digo, mi Dios o la representación mía de Dios en la tierra es mi mamá, porque esa ha sido lo más cercano para mí. Eso no quiere decir que es la misma representación para los demás, porque ni siquiera la conocieron. Pero si tú tuviste un contacto con tu mamá o tu papá o alguien muy cercano que te inspire, seguro vas a sentir, o que si Dios existe, que sea como este tipo de modelo, porque es como lo que veo más grandioso o más acercado a la perfección, que es como la idea que quisiera tener yo de si existe Dios, que sea de tal manera, que no sea como me lo meten los europeos, que Dios es de esta manera, Dios viene y destruye y mañana va y construye, no lo acepta otro candidato. Entonces lo veo de esa forma. Muchos lo ven como atrevimiento, pero yo digo más atrevimiento es si uno se deja meter los dedos a la boca y uno mismo no dice quién quiero ser y qué es lo que quiero a mí al lado. No tengo que aceptar lo que los demás me impongan. Entonces es como por ahí, por eso de pronto veo mi obra la relaciono con esa religiosidad, o que más que religiosidad es espiritualidad, porque ya religiosidad es cuando lo llevamos más a lo comercial, pero al yo relacionarlo con lo espiritual, yo digo, si este ser es el único ser que en toda la vida me ha hecho sentir protegido, amado, cuando lo necesito está. Entonces es como la relación más cercana que yo veo a eso. Sí. Gracias, Pablo. Bueno, y vamos a hablar también entonces, siendo esta exposición en asocio con el Instituto Popular de Cultura,
pues una institución fundamental que opera en la ciudad y que tiene un proyecto educativo muy interesante, que aquí pues tenemos que agradecer enormemente a Viviana Guarnizo, directora de la Escuela de Artes Plásticas. Pues es un proyecto educativo muy interesante que está enfocado en la cultura popular y en el acceso, digamos, de sectores que regularmente no tenían acceso a una educación especializada en artes. Queremos hablar un poco cómo influye ese proyecto educativo de programa, ese tipo de formación que profundiza en las técnicas, que permite, digamos, que hoy veamos trabajos tan elaborados como estos, sus maestros. Entonces aquí, digamos, tenemos tres lenguajes particulares, como puede ser la talla en madera, la pintura, el dibujo y el collage. Entonces que nos cuenten un poquito de esa experiencia formativa y ese proyecto educativo. ¿Quién quiere empezar, Sam? Bueno, sí. Bueno, yo me siento realmente muy orgullosa del Instituto Popular de Cultura, como haber aprendido todas estas técnicas ahí, o haberlas perfilado un poco más, porque yo pues empiezo como mi práctica artística siendo empírica y entro al IPC a estudiar algo diferente que fue teatro. Y pues como que un día me di una vuelta por la parte de artes plásticas y veo a estas personas trabajando con la arcilla y yo como que me enamoré de eso, así como que me metí a este salón y le dije al profe, ay, yo quiero aprender, me puede enseñar, y como que yo empecé a ir a las clases de cerámica en las tardes y estudiaba de noche teatro. Entonces como que por ahí me fui como empezando a involucrar con las plásticas y a darme cuenta que era un medio de comunicación muy bonito y pues que contábamos con unos profesores muy interesantes y muy valiosos en el instituto, que tenían un conocimiento muy grande y que aún, sí, o sea, igual como que han ido cambiando los profes, pero en este momento contamos con unos profes muy buenos en sus técnicas. Luego como que me encuentro con la pintura y bueno, ahí como que empiezo a practicar la figura humana y el cómo hacer las pieles, sí, que en un principio sentí como un pequeño choque porque yo decía, ay, pero cómo llego a esta piel, ¿sí? Como esta limpieza, por así decirlo, y además que de pronto no es como mi gusto del todo, como que no me sentía cómoda haciéndolo como de pronto veía muchas otras personas, y entonces como que me bloqueé, y en una clase le dije al profe como que le expongo este bloqueo, y el profesor me empieza como a mostrar artistas que hacían cosas pues diferentes, ¿no? Entonces como que yo dije, esto es lo que a mí me gusta hacer, la interpretación del color, y la luz y la sombra de otras formas, pues que no necesariamente tiene que ser lo que debemos realmente, ¿sí? Entonces como que me enamoré del color, ¿sí? Como que busco siempre jugar mucho con los colores, la paleta, buscar las sombras y las luces con las tonalidades de los colores. Gracias. Fabián, cuéntame de tu experiencia en la formación y cómo ha sido estar inmerso en ese proyecto educativo del IPC. Pues para mí realmente fue una fortuna haber entrado al IPC. Digamos, siempre me gustó como el arte, siempre me interesó desde niño el dibujo, pero no me había inclinado por estudiarlo, ¿no? Había ingresado primero en la Univalle, ingresé en licenciatura en filosofía, pero ciertas cosas como de traducciones de filósofos como que no me convencieron mucho y decidí como dejar todo y dedicarme a lo que realmente me gustaba. Llegué al IPC después de ver varias escuelas por
como por el cuidado de sus técnicas también, por la enseñanza. Digamos, venían otras universidades o otros institutos brindando ese tipo de educación, pero era más a las gráficas, pero entonces me interesaba mucho lo clásico. Entonces eso fue como una motivación que me hizo entrar al IPC. Conocí grandes maestros que me hicieron enamorar un poco más de este quehacer y pues lo convertí como en mi forma, en mi modelo de vida. Prácticamente me dedico a las artes desde entonces y pues yo agradezco mucho a maestros que estuvieron en el instituto como pues el fallecido Crash. También me enseñó mucho a mí. Braulio también fue un gran referente. Jimmy Lenis, bueno, varios maestros Ringumber que aún continúa, que me alegra pues que aún continúa porque yo ingresé en el IPC por allá en el 2011. Estando allá pues me ganó una beca para viajar a Bogotá. En Bogotá pues estudio con uno de los grandes maestros también de aquí de Colombia, que es Alfredo Orejo Santoyo, que me hizo pues como afianzar un poco más la técnica del carboncillo, que venía trabajándola muy poco en el IPC, porque pues en el IPC venía trabajando un poco más como acrílico, óleo, también figura humana, entonces todo eso como que me enganchó. Y pues con Arajo Santoyo, pues digamos, afianzo un poco más esto figurativo y desde entonces vengo trabajando como un poco el collage también, de la mano también de otro maestro que conocí allá en Bogotá, que es Daniel Esquivia, que también pues trabajaba algo de collage y trabajaba algo también de carboncillo. Pero digamos, todo nace en el IPC. Todo es como afianzado en el IPC porque pues allí como que me hicieron enamorar un poco más de la técnica, de lo clásico y pues me quedé con eso, un poco más en lo clásico. Gracias, Fabián. Pablo, cuéntanos. Bueno, al ¿Cómo IPC... ¿Cómo se llega a tallar de esta manera con esa experiencia en ese proceso? Bueno, yo llego al IPC realmente con muy poquito conocimiento en cuanto a la talla, porque hasta ese momento hacía solo relieves, talla de forma relieve. Entonces ahí me interesó por querer experimentar más en la escultura. Entonces me encuentro con el IPC. De pronto mi interés cuando yo entré al IPC no era estudiar ni tener un diploma, por eso de pronto mucha gente me tiene en el concepto de muy mal estudiante, porque de pronto la mayoría de mi tiempo estaba en el salón de talla o en el salón de escultura de arcilla, porque estaba más como queriendo tener mucho más conocimiento en lo que era la parte tridimensional. De pronto por eso me hacía que me escapara de las clases de historia, de las clases ya más teóricas, pero no quiere decir, porque a pesar de eso, con todos los profesores me relacionaba como persona, son muy influyentes, tienen mucha calidad para hacerte crecer también, sino que quizás en ese momento habían algunas clases de las que me escapaba si el salón de escultura estaba abierto, porque como te digo, mi interés era producir escultura, pero igual ya después de finalizar mi carrera en el IPC me doy cuenta de que todas las clases son igual de necesarias, por eso ya luego tienes que hacer una investigación en la historia del arte, ya en el color, en el dibujo, en todas las cuestiones, pero de pronto en ese momentico siento que sí me enfoqué mucho en la parte escultórica, entonces de pronto eso hizo que no aprovechara al máximo a los otros profesores como debía haberlos aprovechado, que ya cuando estás afuera es que quizás sos consciente del error. De pronto otro tip que les sirve para los que apenas van a ingresar al IPC o a cualquier instituto, aprovechar al máximo todas las clases. Hay unas que pueden parecer muy aburridas, yo digo, los que no les gusta mucho la teoría, pero al final del camino se van a dar cuenta lo necesarias que son. Y tratar de compartir mucho también con los profesores, porque realmente ellos nos llevan a nosotros mucho bagaje y entre más los exprimamos, pues para nosotros mejor. Y entonces hay gente que no aprovecha eso, al profesor no hay que dejarlo ni siquiera ir al baño, se va a ir al baño, no, venga, ayúdeme aquí primero, o sea, como tratar de exprimirlos al máximo. Ay, gracias, Pablo. Bueno, y tenemos 5 minutos, si alguien del público tiene alguna pregunta para los artistas.
Si alguien quiere preguntar, tenemos un micrófono disponible aquí para que se acerquen a hacer sus preguntas. Mientras van pensando las preguntas, pues queremos agradecer muy especialmente a los artistas por la generosidad en compartir todo su proceso, de esta manera pues incluso tan íntima, todo este proceso de trabajo. Hay muchas piezas que se estuvieron construyendo durante un tiempo para esta exposición. Tuvo un proceso que fue bastante conversado, largo, compartido, y pues yo quiero agradecer especialmente esa generosidad. Queremos agradecer también especialmente a la Embajada de los Estados Unidos por el apoyo a este programa, y al Instituto Popular de Cultura, sus directivos, y por supuesto a ustedes, las personas que han aceptado acompañarnos en esta conversación previa a la inauguración de la sala. Queremos agradecerles muy especialmente por esa escucha atenta y cálida que han tenido el día de hoy. Está el micrófono también pues abierto si alguien quiere preguntar algo, acercarse a preguntar algo. Acércate. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, tú eres la curadora. Sí. Quería preguntarte cómo, no sé si lo dijiste al principio porque llegué tarde, pero ¿qué fue lo que te guió o cómo te guiaste para escoger justamente todas las obras que vamos a ver ahorita y bajo, digamos, esa idea de las guardianas de la memoria? Gracias. Bueno, esa pregunta es muy bonita y nos pone a pensar, digamos, como en todo el proceso. Fue un proceso muy bello. Como les contaba, esta exposición hace parte de un programa específico que se llama Rediscovering the Art Gallery y que tiene como propósito visibilizar estudiantes en proceso de formación o egresados recientes de escuelas de artes. Hicimos un convenio con el Instituto Popular de Cultura y con la directora del programa de artes. Examinamos muchísimos portafolios de estudiantes en proceso de formación, de egresados, y nos encontramos con la obra de San, de Pablo y de Fabián, y conversamos mucho. Empezamos a conversar. Primero conversamos un poco sobre su obra y encontramos que existía, digamos, este hilo conductor, y digamos que hicimos un proceso muy bello porque permanentemente estuvimos compartiendo, digamos, no fue cada uno aparte en su proceso, sino estuvimos todo el tiempo juntos compartiendo como los avances, qué significaba lo que hacía cada uno, cómo se estaba pensando esto, también incluso aspectos críticos alrededor de los temas que se estaban abordando, y finalmente algunas de las obras terminaron de crearse, digamos, recientemente con base en todo ese proceso conversado. Y el título también es un proceso muy bonito de contarles porque nos dimos cuenta que en el fondo estaba pues esta fortaleza de las mujeres que habían inspirado este trabajo, que son guardianas no solamente de sus hijos, de su casa, sino de comunidades y del mundo, ¿no? Hay una acción de sostener, de contener, de amar, de cuidar, que nos vincula a todos, ¿no? Y es ese femenino que se traslada a todo un escenario que es del cuidado, ¿no? Ese femenino que se identificó en esta conversación como del cuidado, que nos hace nombrarlo como guardianas. De hecho, no sé si alguien quiere contar al respecto del día en que elegimos el título. Lo pensamos mucho, lo discutimos hasta que sentimos que la palabra guardianas era una palabra que tenía, digamos, como una carga también de lo ancestral, porque es algo que ha estado presente también aquí en nuestros trabajos, del cuidado que no solo es del que está presente, sino del que está también en otro plano, en otra dimensión, en este tiempo circular en el que vivimos. Yo no sé si ustedes quieren contar algo al respecto de este proceso. Ya lo dijo todo. Sí. Bueno, pues creo que también estamos ya sobre el tiempo.
¿Alguien va a hacer una pregunta? ¿Pueden pasar aquí al micrófono? Habla duro, sí. Bueno. Bien. Ok, la primera pregunta es que, pues, creo que es Pablo. Pablo Wilson. Sí. Wilson. Pablo Wilson. Pablo. Él nos hablaba sobre la inspiración, que la madre era la inspiración que le motivaba pues, para crear sus obras. Normalmente pues, nosotros los jóvenes vemos el arte como una inspiración, ¿no? Pero tenemos siempre como dos personas que nos inspiran a hacer ese arte. Entonces la pregunta es, aparte de tu mamá, ¿cuál es la otra persona o qué es la otra cosa que te inspira a crear tus obras? Ok, listo. Mira que yo, bueno, a mí realmente lo que me inspira es de acuerdo como a las circunstancias, ¿no? Porque si yo te digo, hace 4 años quizás no se me pasaba por la cabeza retratar a mi mamá o mis escenas familiares. Estaba más en otras temáticas, como te digo, de acuerdo a las circunstancias emocionales. Ya ahí es donde te digo también que el arte viene siendo sanador, muchos lo vemos como parte de sanación, porque de acuerdo a las circunstancias que estoy afrontando en cierto momento, me encasillo a esa temática como para cubrir mis necesidades espirituales. Entonces yo creo que en cada momento vas a ir creando de acuerdo a tus necesidades emocionales. Que si nos ponemos a ver, en la mayoría de los artistas pasa eso. Hay gente que está viviendo un conflicto en común y se está refiriendo en sus obras es de acuerdo a eso. Entonces yo digo que la mayoría de las creaciones de cada artista van más ligadas con el entorno y con las vivencias. Señor, la siguiente pregunta es para los tres. ¿Cómo quisieran que sus obras, pueden ser en general o las que vamos a ver ahorita, impactaran o influyeran en los jóvenes y en general niños y adolescentes que están pasando por una situación, puede ser de ansiedad o depresión? Esa pregunta pero esa pregunta es muy relevante para los tiempos que vivimos y te agradecemos por hacer esa pues última pregunta, porque ya por el tiempo estamos un poquito cortos. Es una pregunta muy importante que tiene que ver con cómo el arte incide en este momento en el que vivimos, donde también hay una pandemia de la salud mental, de la ansiedad, de la depresión. Cómo el arte podría, digamos, apoyar a los jóvenes que están en ese proceso. Bueno, yo creo que cada obra está aportando como algo diferente, ¿no? Pero que si lo vemos como un todo, digamos, como dice la palabra sanación, puede, digamos, sanar ciertas como dificultades por las que atraviesa cualquier persona que pueda observarla. En mi caso, yo trabajo, por ejemplo, la memoria, trabajo un poco también la violencia, el conflicto armado que vive Colombia, por el que siempre ha atravesado, y pues para los jóvenes de ahora hay muchas cosas que no conocen del pasado, digamos, desconocen un poco de la historia de nuestro país, del contexto por el que se da la violencia acá. Entonces, en mi caso, pues las obras traen un poco eso, ¿no? Como la memoria a través de los recortes de periódico, a través de la imagen. Entonces es algo muy abierto, ¿no? Digamos, no específicamente subsana como esa parte de la depresión, sino problemas que inclusive también hacen parte de ese tipo de problemáticas que se puede vivir también, ¿no? Entonces es como mirar el contexto de cada obra y cómo esa obra me puede, digamos, ayudar a resolver o a comprender también un poco diferentes situaciones, un poco más allá digamos, de lo de la depresión también, ¿no? Pues eso querría decir entonces que la comprensión, digamos, por ejemplo, de la realidad que vivimos, podría, digamos, apoyar ese proceso en el que muchas personas están, pero también yo creo que ver que es posible expresarse a través de otros medios, ¿no? Que es posible construir a través de otros medios. En el caso, por ejemplo, pues va a ser muy lindo que vean la exposición
oigan los audios, porque en el caso de San, que no queremos pues dar los detalles aquí, sino que ustedes vivan la obra, se van a encontrar que hay historias que pueden ser tremendamente dolorosas, pero que tienen un componente de la potencialidad y la fuerza que tenemos nosotros mismos para jalonar procesos de sanación y pues de asumir el mundo como lo estamos enfrentando, que es bastante complejo. San, no sé si quieres aportar algo al respecto. Sí, pues bueno, quería decir que al escuchar los audios, que pues, están en código QR, entonces para que los escaneen y los puedan escuchar, pues vamos a ver cómo estas historias nos enseñan, ¿no? Y nos muestran que pese a cualquier adversidad que podamos pasar, pues la lucha y la sanación es como lo más importante, y el querer siempre sentirnos bien, ¿no? Y como estar completamente felices en el entorno en el que estamos, ¿sí? Pues creo que eso es lo que nos enseñan estas 4 mujeres. Pablo, ¿tú? Y adicional a esto, complementando un poquito la pregunta de la niña, es que ella dice, ¿cómo puede ser, digamos, cómo puede influir el arte en la depresión o en el estado de ánimo del espectador? Yo digo que, bueno, en el caso de nosotros, que prácticamente las obras de todos nosotros son obras muy positivas, son con contenido positivo, entonces, así mismo, es lo que uno da, es lo que uno recibe. Si yo te estoy dando algo positivo, estás recibiendo y percibiendo algo positivo, y adicional a esto, pues, es como la ley de atracción, ¿sí me entendés? Eso es lo que yo digo que capta el espectador de una obra. Si una obra es negativa y para estos momentos de conflicto y todo esto, quizás puede ser muy desastroso, pero esta exposición yo sé que va a ser del agrado de muchos, porque hay obras muy bonitas y muy fáciles, que tienen una lectura, mejor dicho, muy sencilla, muy universal. Este no es un arte elitista, el arte que nadie entiende. Se dieron el lujo de venir a una exposición donde todo el mundo va a tener la capacidad de entenderla. Gracias, Pablo. Pues para cerrar, agradecer nuevamente y mostrar que sí, que hay otras posibilidades de expresar estas cosas que vivimos, y que no solamente existe la posibilidad de ser espectadores, sino que cada uno de nosotros es también un creador. Y creo que ahí tal vez estaría un poco la respuesta para quienes están en situaciones difíciles en este momento. Invitarlos a los procesos de creación.